I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor. Hey, good morning. Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most. Yep, they sure are. We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down. It's all right. We're so far up here. Look at me. Take a deep breath. Oh, I'm good. So good. Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico. Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy tenemos una entrevista muy interesante con la psiquiatra Arantxa Duque. Vamos a hablar acerca del trastorno por acumulación, también llamado síndrome de Diógenes, y también hablaremos de varios subtipos que son muy interesantes. Así que sin más dilación, vamos directamente con el episodio. Ya estamos con Arantxa Duque, psiquiatra. Hola Arantxa, ¿qué tal estás? Hola Pablo, pues nada, bien, ¿qué tal tú? Bueno, muy bien. Recuerda un poquito a nuestros oyentes quién eres y cuál es tu trayectoria. Sí, pues soy una psiquiatra, médico de familia también y trabajo en Ávila y nada, pues me encanta mi trabajo, me encanta trabajar con los pacientes, con sus familias y me hace muy feliz todo esto. Muy bien. Vamos a entrar directamente al grano de lo que va la entrevista de hoy, que para los que hayáis leído el nombre del episodio, pues sabéis que va del síndrome de Diógenes. Ya se ha tratado en otros canales, pero me apetecía mucho hablar de ello porque es muy interesante, tiene como mucha chicha este tema. Arantxa, cuéntanos un poco, Ujú. tú que conoces un montón este tema, ¿qué podemos entender por el síndrome de Diógenes? Sí, pues a ver, explicado de una manera breve, lo primero que habría que decir es que es el mal llamado síndrome de Diógenes, Mal llamado. porque mal llamado, sí, porque no tiene mucho sentido que le pusieran este nombre, que utilizaran este epónimo, porque Diógenes de Sinope era un filósofo griego al que le llamaban el Diógenes del tonel, porque vivía en un tonel de vino. Y esa era su vivienda y era una persona que consideraba que ninguna pertenencia humana era imprescindible, vivía con lo mínimo. Entonces, el síndrome de Diógenes, pues es justo lo contrario. Se debe a una acumulación de objetos útiles o poco útiles que la persona no logra deshacerse de ellos. Entonces, algunos autores han aconsejado que se le llame de otra manera a este síndrome. Ya en el DSM-5, en la guía que utilizamos en salud mental para describir los criterios exactos de las enfermedades, se le ha llamado de otra manera, se le ha llamado trastorno de acumulación Sí, y cuadra bueno, fue más, la descrito, verdad. sí, cuadra más. Y eso fue descrito en el 1966, o sea, no hace tantísimo que fue descrito, lo que pasa que, claro, ya yo creo que llama tanto la atención que todos lo conocemos, además también pues ha sido un síndrome pues que ha aparecido en películas, en series y al final pues todos cuando nos dicen Diógenes sabemos de qué se está hablando. Y no sé si quieres que te hable un poquito Sí, del sí. trastorno de acumulación. Cuéntanos un poco qué es lo que Vale, pasa, porque en general la imagen vale. de alguien que tiene síndrome de Diógenes es un búnker de bolsas de basura y de cosas sin valor. Sí, sí, sí. Y el síndrome de Diógenes al final, cuando lo describieron, pues hablaron de un patrón de conducta que se daba en personas mayores, con unas determinadas características, y realmente lo que es el trastorno de acumulación, el término más científico, eh, conlleva otras connotaciones distintas. Entonces, consistiría en una dificultad para deshacerse de bienes, independientemente del valor que tengan estos bienes, estos objetos, estos animales o estas plantas. Es una dificultad que es debida a
la necesidad que tenemos de guardar los elementos, pero también la angustia por la idea de deshacernos de ellos. ¿Y qué pasa? Pues que al final hay una acumulación, un desorden, una alteración del uso de estos elementos. Los que son útiles al final se convierten en inútiles. La persona sufre mucho, tiene un malestar clínicamente significativo, se deteriora en muchas áreas de su vida, del funcionamiento. Y es importante saber que esto antes no se tenía en cuenta y ahora sí. Por eso quizás antes podría parecer que hubiera muchos más Diógenes que ahora, porque se ha filtrado bastante con los criterios diagnósticos quién entra dentro de un trastorno de acumulación, porque no tiene que deberse a una enfermedad psiquiátrica ni a una enfermedad orgánica, ¿vale? O sea, puede haber una persona que tenga un trastorno obsesivo compulsivo y como síntoma acumule objetos. Esta no entraría. Una esquizofrenia también puede tener una descompensación y empezar a acumular determinados objetos que lo llaman el urraquismo. Lo llaman así. Urraquismo. Sí. Sí, como las urracas. Pues no entraría dentro del trastorno de acumulación. Un trastorno del espectro autista con un hiperfoco en algo determinado, que tiene mogollón de, yo qué sé, de sellos en su casa, sin ser ni siquiera coleccionismo, tampoco entraría si es originado dentro de su trastorno del espectro autista. Sí que puede haber enfermedades concomitantes. Es El otro día decir, escuché, no me acuerdo dónde lo escuché exactamente, o lo leí, que habían encontrado un hombre, que no sé si estaba vivo o muerto, pero la cosa no es esa, sino que había oído una teoría de la conspiración o algo, que había oído que había un mecanismo nuevo mediante el cual de la orina se podía extraer oro. Pues esta persona había acumulado en su casa 2 toneladas de botes de orina, y esto no sé dónde fue exactamente, pero si queréis buscar en claro, Google 2 toneladas de orina, seguro que os sale. Y eso, no sé si es, parece que no es síndrome de Diógenes en sí, porque viene de una idea diferente, por decirlo claro, así. Pero bueno, eso debía sí. de oler fantástico. Sí, parece que hay un trasfondo psicótico ahí. Sí. Entonces tú tratas la causa, tratas el trastorno psicótico y desaparece ese síntoma de acumulación. ¿Qué motivaciones o necesidades internas provocan este síndrome entonces? Bueno, pues hay que decir también que no solo está determinado por motivaciones o necesidades internas, que ahora mismo te digo cuáles son, sino que según diversos estudios, hay aproximadamente un 50% atribuible a factores genéticos, ¿vale? Por estudios que se han hecho en gemelos. No se ha dado con el gen, no se ha llegado a replicar el gen específico, pero estos estudios lo dicen así. El otro 50% que podría corresponder a, pues esto, a unas causas más ambientales del neurodesarrollo y a unas motivaciones más internas, pues vendrían determinadas por ejemplo, un mecanismo de defensa de la persona, por su inseguridad ante los cambios, ante amenazas imaginarias, por una percepción de control, acumula cosas porque le genera alivio, le genera seguridad. Hay una teoría que es de las que están en primera línea, es una explicación psicoanalítica de la cadena umbilical que va más por todo lo emocional y habla de que esta enfermedad pues, nos lleva a una conexión con situaciones emocionales importantes de las que no queremos deshacernos. Incluso podría ser una respuesta al trauma ante determinados duelos, pérdidas. Hay también datos de que tiene un origen pues en la herida de rechazo, en abusos en la infancia. La persona al final conserva simbólicamente pues, muchos objetos para intentar no hacer con todo eso lo mismo que hicieron con él, para no rechazarlos, para no tirarlos, no abandonarlos. Hay una huida de la soledad, que es muy paradójico, porque al final estas personas sienten vergüenza de que la gente vaya a sus casas y al final están más solos. Entonces, bueno, y también hay como una motivación interna de prepararse para el futuro, del miedo a lo que venga. No sé si te acuerdas cuando la pandemia, Famosos rollos de papel higiénico. eso, eso. Sí. O sea que bueno, pues son motivaciones muy comprensibles, que cuando ya se salen de lo normal, pues ya viene la enfermedad. Y a nivel de valencia por sexualidad, es decir, ¿cómo se distribuye en la población este problema? Sí, los estudios dicen que hay similar incidencia tanto en hombres como en mujeres, aunque algunos autores están destacando que hay un leve predominio en las mujeres, sobre todo solteras y viudas.
Eso a nivel de sexos. A nivel de, pues por ejemplo, de nivel socioeconómico, actividad laboral, no hay diferencias tampoco. Y a nivel de edad sí que es verdad que es mucho más frecuente en las personas mayores de 65 años, pero por los factores intrínsecos que tiene, ¿no? Pues es una enfermedad en la que hay un importante sentimiento de soledad, alteraciones emocionales, pérdidas, duelos. Entonces, al final, pues es más frecuente que se dé en estas personas. El 92% son personas que viven solas, el 77% no tienen hijos. También se entiende porque pues cuando estás solo es más fácil que llegues a esta situación. Y un poquito pues esas serían las Y prevalencias y las incidencias. hay mitos sobre este síndrome que hayan pululado por internet o por el conocimiento un poco colectivo que realmente no sean veraces o que no se Mm. ajusten a la realidad. Sí, hay mitos. No sé si tú conocerás alguno más. Si conoces alguno más me lo dices. Pero yo Vale, te cuento los que más frecuente se escuchan, vale. que son también prejuicios realmente. Entonces, pues uno de ellos es pensar que la persona no está enferma, sino que es una persona que es desordenada y que es sucia. Esto se aleja muchísimo de la realidad porque son personas bastante enfermas, porque este síndrome puede llegar incluso a la muerte, llega a la muerte en muchos casos. ¿Cómo puede llevar a la Tienen una muerte? conducta a la Perdón. muerte, pues Sí, sí, ¿cómo podría llevar a la pues muerte? claro, porque al final viven en unas condiciones insalubres, al final descuidan su autocuidado, no se alimentan bien, no se hidratan bien y bueno, se exponen a inclemencias también en la calle para buscar pues ciertos objetos bastante peligrosas. Muchos de ellos terminan falleciendo. También son pues eso, personas mayores en las que una deshidratación les va a afectar muchísimo más que a una persona joven. No van al Claro. médico, entonces no tienen una red de apoyo alrededor porque se aíslan muchísimo que les diga, oye, te veo que estás extraño, ¿por qué no llamamos a una ambulancia? No, están muy solos y al final sí, terminan muriendo muchas veces. Vale, vale. Entonces, pues es una enfermedad, no es que sean sucios, no es que sean guarros, no es que sean desordenados. Otro mito es que solo afecta a gente muy mayor, ¿no? Puede afectar también a gente más joven y cada vez pues habrá más estudios sobre esto. También se dice que son vagos, no son nada vagos. Yo he conocido pocos casos, pero uno de los que conocí y más me marcó era un señor que se levantaba tempranísimo para recorrer todos los contenedores de la ciudad, coger todas aquellas cosas que necesitaba, se recorría a distintos sitios para ir almacenando todas esas cosas porque en su casa no podía porque vivía con gente. O sea, tenía una jornada laboral, entre comillas, tremenda. Tenía las manos machacadas, o sea, era un gran trabajador de lo suyo, no era nada vago. Y el mito de que no tiene cura, sí que tiene cura. Siempre que hagamos un tratamiento individualizado y pueden ir bastante bien estas personas. Generalmente suelen ser cosas sin valor o realmente puede haber un síndrome de Diógenes de cosas con valor, de solo Hay cosas de con todo. valor. Hay un mixto, ¿no? Hay, sí. Cada persona es un mundo. Hay gente que acumula cosas sin valor, gente que acumula cosas con valor, gente que lo acumula todo. No hay un patrón fijo. Lo que pasa es que al final las cosas con valor, como decía, lo pierden su valor. Porque si tú acumulas, por ejemplo, electrodomésticos o aparatos electrónicos de bastante valor y los vas poniendo ahí apilados en un sitio, al final pierden el valor, al final se estropean, no valen para nada. No los quieren por lo que vale, sino por otras motivaciones, por acumular. ¿Y qué puede sentir una persona con síndrome de Diógenes si le intentas limpiar un poco la casa o le intentas quitar cosas que pueden sentir ansiedad a tope, miedo a la pérdida, como si estuviesen perdiendo algo súper importante? Pues me imagino que lo que les costará es deshacerse de las cosas. Bueno, Claro. y el impulso de buscarlas también, pero ¿qué puede sentir alguien al que se le intenta limpiar obligatoriamente la casa, por ejemplo? ¿Cómo se lo tomarían? Muy mal lo que tú has dicho. O sea, tendrían un pico de ansiedad tremendo y conseguiríamos el efecto contrario, haría un efecto rebote en el que la persona al final intentaría aferrarse mucho más a sus objetos, a sus propiedades. Para él es su atesoramiento, para él todo eso es valioso. Y perderíamos la confianza que esa persona pudiera depositar en nosotros. Esa es una manera de no hacerlo, si Ya, queremos ya. que la persona funcione, claro. Se Y, sentiría muy mal.
Y me cabe una duda, porque al final esto tiene que afectar a nivel cognitivo, al final del valor de las cosas, el sentido del acaparamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, almacenar, por poner un ejemplo, latas de atún vacías, porque tienen Ujú. el metal que tengan, y se les razone que eso no vale nada y que apesta además y que está acumulando 150 latas, y tú le dices, oye, deberíamos tirarlas, esa persona no va a tener una percepción racional o por lo menos no distorsionada del valor real de eso. ¿Qué es lo que nos diría? Claro, pues es que hay luego varios subtipos, o sea, porque hay incluso cuando denominamos la enfermedad tenemos que poner si la persona tiene introspección o tiene algo de introspección. Explícanos un Sí, poquito eso, por favor. sí, pues la introspección es hasta dónde es capaz de interiorizar lo que está pasando y darse cuenta de que está siendo un problema. Algunos sí que ven que es un problema, pero no son capaces de salir de ahí. Igual que pasa en otras enfermedades, igual que pasa en el trastorno obsesivo compulsivo, que tú ves que tienes un problema, pero tienes una incapacidad absoluta de salir de ahí. Las personas que tienen cierta introspección, que están entendiendo que realmente las latas de atún vacías no valen para nada, más que para crear problemas, tienen mejor pronóstico, se van a dejar ayudar mejor. Casi la baza la tenemos en cómo entremos y cómo planifiquemos esa terapia con estas personas. Los que no tienen nada de introspección va a ser bastante más difícil y va a haber que, bueno, pues echar más tiempo hasta poder cambiar esas creencias erróneas que tienen acerca de, pues, del valor de las cosas. ¿Y cuál sufre más? ¿El que tiene introspección o el que no la tiene? Yo pienso que sufren los dos, pero el que tiene introspección, bajo mi punto de vista y por la experiencia, el que tiene introspección sufre más, porque se siente muy impotente, porque lo está viendo pero no es capaz. Es como el que tiene una dependencia a las drogas, sabe que es horrible, pero no es capaz de cortar ese bucle. Mm. Claro, claro. Ha habido hablar también de un subtipo, algo que está relacionado con el arca de Noé, ¿no? Y tenía que ver con animales, Ujú. me parece. Sí, ¿Cómo va sí. eso? Sí, lo que han llamado el síndrome de Noé. Ay, El síndrome síndrome de de Noé. Noé. Sí, hay, ahora ponen nombre para todo. Está también el síndrome de Babilonia, que es con las plantas, el de Harry Potter, que es con los libros. Pero bueno, el de Noé es que tiene tiene una doble implicación porque ya afecta a la persona que lo padece, pero afecta también a los animales que está acumulando en su vivienda o en su domicilio. ¿Vale? Son personas pues, que acumulan en vez de objetos, o también pueden acumular objetos, pero acumulan animales, animales domésticos, gatos, perros, aves, animales de granja. Y bueno, a mí, preparando esto un poquito, me llamó mucho la atención y me hizo gracia que todos conoceremos a la típica señora, la loca de los gatos. Sí. Nos sonará, ¿no? Y además es que en Los Simpson le dieron bastante bombo a la loca de los gatos y la verdad es que es una señora con una historia bastante triste, Sí, porque la de Los Simpson. tenía nombre propio, ¿no? Sí, pero ¿Eh? no, la gente no se lo sabía, porque era la loca de los gatos. Sí, se ¿Cómo se llamaba llamaba? Eleanor Abernathy. Eleonora Bernazzi. ¿Y cuál era su Eso. historia? ¿La tienes por ahí? Pues era una señora que era como súper, bueno, era una niña, una joven que era muy aplicada, muy exigente, muy perfeccionista y que estudió desde muy jovencita, a los 16 años ya estaba en la universidad, estudió Derecho, se doctoró, tuvo mucho éxito, pero llegó un momento en la vida en el que comenzó a quemarse, a agobiarse, empezó a beber alcohol, tuvo un gato y a partir de ahí pues ya fue la decadencia porque después de un gato tuvo otro y otro y otro y otro y bueno, pues ya descuidó su autocuidado, su imagen y bueno, y el trato, si habéis visto la serie, el trato que le daba a los animales no era el más adecuado, aunque ella pensaba que les estaba salvando la vida, Sí, lo solía pues no lanzar, era un ¿no? trato. Como arma Sí, arrojadiza. sí, 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 sí. Y se les veía ahí como desaliñados, como flacuchos, pues como ella, despeinada. Y Entonces, pues realmente, no, ese es el ejemplo que tenemos. Mm. y realmente estos animales son cuidados de forma eficiente. No, porque viven en unas condiciones pues muy perjudiciales para ellos, degradantes, en eso. Son entornos superpoblados de animales, con una endogamia bestial, no les llevan al veterinario, no les hidratan adecuadamente, no les alimentan adecuadamente, no pueden cuidarse a ellos mismos. Las personas pues no pueden cuidar a los animales.
Y al final pues te encuentras casas llenas de animales, algunos muertos, otros un mogollón de camas embarazadas, muy flacuchos, con raquitismo, parásitos. Es un problema de salud pública y para los animales importante. Y es combinable también con el síndrome de Diógenes clásico, imagino. Sí, sí que es combinable. Había una estadística, hay un estudio de la Asociación Nacional de los Amigos de los Animales que se hizo en España de muchos años, 9 años de duración, donde hablaban de un 44% de casos con síndrome de Noé, donde también hay un síndrome de acumulación de objetos. Al final es un trastorno por acumulación igual. Se pueden dar juntos o separados. Los objetos, los animales, las plantas y todo lo que quieras. Y el síndrome de Babilonia era el de acumular plantas. Sí, sí, no hay demasiado descrito, pero bueno, se nombra. Y el de Harry Potter, el de acumular libros. Sí. Además dicen apilar libros. Que es verdad, o sea, Apilar. No pueden estar de, apilar. no Bueno, pueden estar de es, lado, ¿no? estar uno encima de otra Sí. y de la Sí. manera que Si hay peguen. estanterías, no hay síndrome de Harry Potter. Si hay estanterías y están colocaditos, no. Entonces, madre mía. Vale, vale, vale. Hoy en día, bueno, se le pone nombre a cosas que son un poco curiosas. Y desde la psiquiatría, que es tu área principal, ¿cómo lo Ujú. tratarías? Un síndrome de Diógenes puro, si podéis explicar un poquito. Sí, el tratamiento ideal es un tratamiento multidisciplinar combinado, en el que de hecho es la manera en la que yo he tratado al Diógenes más importante que he visto en mis años de experiencia, donde participe psicólogo, psiquiatra, importantísimo terapeuta ocupacional, Ujú. veremos si quieres por qué, y bueno, y trabajador social también. El tratamiento, muchas veces, no todas las que se desearía para que fuera bien, tienen que ingresar en nuestra unidad de hospitalización de manera involuntaria, porque normalmente a estas personas les lleva la familia o los servicios sociales o una orden judicial. Ellos por sí mismos, raro, no me he encontrado a nadie que vaya por sí mismo. Entonces, después de los ingresos, cuando ya un poco has estudiado a la persona, has visto lo que pasa, pues eso, para mí el tratamiento ideal sería pues en lo que llamamos un hospital de día o un centro de rehabilitación psicosocial, donde se trate de manera multidisciplinar. Desde la psicología lo que hacéis pues es un tratamiento más cognitivo-conductual, como está dentro de lo que se llaman los trastornos obsesivos compulsivos y asociados, la terapia más ideal es la terapia de exposición con prevención de respuesta, que esa pues tú la manejas estupendamente, seguro, Como con el TOC, ¿no? con el TOC y con este trastorno también, ¿vale? O sea, tú le vas exponiendo a deshacerse de sus objetos y le vas exponiendo a no acaparar más objetos, pero tiene que ser muy lento, muy progresivo. O sea, el señor, por ejemplo, del que te hablo, el ingreso duró desde julio de un año hasta febrero del otro y podría haber durado más, ¿eh? O sea, Ujú. un ingreso en una unidad en la que vas 3 veces a la semana, ¿vale? Y te van diciendo, pues ahora, mira, ahora te vamos a quitar las llaves del trastero X donde tienes no sé cuántas cosas, ahora vas a ir a un centro de mayores a jugar a las cartas todas las tardes para estar entretenido y tu cabeza no esté en esas cosas. Es decir, se van dando como muchos pasos con la persona porque no la puedes dejar desamparada, no la puedes quitar su vida y Claro. no ofrecerle otra cosa. La Ahí es dejas donde vacía. entraban lo de los terapeutas ocupacionales, como decías, ¿no? Eso es, ahí entra. O sea, hay que sustituir los hábitos que tiene por otros más útiles y adaptados a cada una de las personas. Y luego los psiquiatras, pues sí, pues podemos poner un tratamiento sintomático, diría yo, ¿vale? Si la persona está en un momento de más ansiedad, pues lo tratas de manera adecuada. Se utilizan mucho los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, que bueno, pues que los conoceremos, la paroxetina, la fluoxetina, serotonina, todos estos que se utilizan también en el trastorno obsesivo compulsivo, pues también funcionan muy bien en este trastorno como ayuda adicional, ¿vale? El tratamiento principal es otro. Y un poco para los oyentes que tengan familiares que padezcan este tipo de síndrome, ¿qué consejos les darías? Porque algunos, me imagino que los familiares, Mm. que alguien que tenga un padre con estas circunstancias, una madre, una abuela,
pues no sabrán por dónde actuar. ¿Cuáles son los mejores tips o consejos que les podrías dar para, bueno, pues para poder sobrellevar esto o alguna recomendación de ayuda? Ellos tienen que entender la enfermedad, alguien tiene que explicarles muy bien en qué consiste esta enfermedad, por qué se da, para una vez que lo hayan entendido, pues ayudar mejor a su familiar. Y yo te diría sobre todo porque son personas, eso, que rechazan la ayuda, que niegan la enfermedad, son muy difíciles de tratar, sobre todo por el ámbito familiar. Yo diría qué cosas no haría si fuera un familiar. Entonces, pues no insistiría en ayudarle a ordenar, ¿vale? Porque eso muchas veces no es consciente que tiene un problema, también muchas veces tienen mucha vergüenza. No decidiría limpiar u ordenar la casa porque sí, de manera unilateral, sin contar con la persona, porque les va a crear muchísima angustia, como decíamos, les va a generar desconfianza. No les invalidaría como personas, también se tiende mucho a, pues, a calificar peyorativamente, pero no ves que esto es una guarrada, si es que eres un guarro, fíjate cómo tienes todo, qué mal huele, sino que pues habría que hacer un cambio y ayudar a la persona a ver cómo esta enfermedad está interfiriendo en sus valores, en sus objetivos de vida, cómo le ha aislado, le ha separado de su vida social. Bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil y es pico pala, pico pala, pico pala y dejarse ayudar muchísimo por los profesionales, no perder la paciencia. Claro, yo imagino que será una problemática además bastante insidiosa y pesada de manejar. Al final son muchas cosas, Sí, literal. O sí, sea, son muchas cosas. el otro día me comentaron, me hizo mucha gracia, bueno, gracia, me pareció súper bizarro y curioso cómo hacen sinergia de diferentes trastornos. ¿Qué opinas de ciertos programas, sobre todo anglosajones, pues americanos, británicos, que mezclan gente con TOC de orden y los llevan a casas de Diógenes para que limpien? No me acuerdo el nombre del programa, ¿te acuerdas tú? ¿Limpiadores compulsivos puede ser? Creo que no. Hay Creo uno que, que se llama limpiadores compulsivos, pero es ese que yo, sería un toque de limpieza que, bueno, que van muchas veces unidos al de orden también. sí, pero había otro que era, Sí, sé de lo que, sí, sí sé de lo que hablas porque algún vídeo suelto he visto, sí. a ver, tú ensucia, que yo limpio. Ajá, Y se daba, creo que en alguna de estos canales tipo Dickies o sí, alguna historia, claro. en los que llevan a personas, creo que eran personas con trastorno obsesivo de limpieza, a casas de Ujú, personas o muy dejadas de limpieza o con Diógenes directamente. ¿Qué opinas de este tipo claro, de uso circense de sí. patologías? Pues opino que bien llevado no estaría mal, pero bien llevado me refiero a que estas personas, tanto el que tiene el problema de acumulación como el que tiene el problema con la limpieza y el orden, necesitan estar en un punto de la terapia bastante avanzado, ¿vale? O sea, que ya se hayan expuesto a situaciones de menos ansiedad para ellas, en esa Sí. terapia de exposición que hablábamos. Entonces, pues esto, en un punto de la terapia avanzado en el que ya estás a punto de dar el salto para una mejoría y un mantenimiento ahí en el tiempo, me parece que se asemeja mucho a la terapia de apoyo entre pares, que al final sale de las terapias grupales, de los grupos de ayuda mutua y el apoyo entre pares está muy bien y se utiliza mucho ya en los temas de salud y consiste pues en que personas que están superando un problema pues inviertan su tiempo en ayudar a otras que están superando el mismo problema u otro problema. Ajá. Entonces al final transforman su rol de pacientes en otro rol de personas que proveen apoyo y bueno, pues al final disminuye el estigma, les ayuda en su crecimiento personal y unos ayudan a los otros y los otros a los unos. Qué interesante lo del programa de pares. ¿Algún mensaje que quieras dar a la audiencia sobre esto? ¿Algún mensaje de cierre para el episodio de hoy? Sí, pues como siempre que antes, si se encuentran con un caso que piensan que puede tener un problema con la acumulación, ya sea un trastorno, ya sea un síntoma de otra enfermedad, pues que pidan ayuda, pues que todo esto tiene tratamiento y la calidad de vida de las personas puede mejorar muchísimo, la de los familiares también y por supuesto la del entorno, porque al final esto es un problema también, como hemos dicho, de salud pública, que aquí estamos para ayudarles. Claro, por ejemplo, si un vecino ve que ya no con síndrome de Diógenes simplemente, sino que tiene síndrome de Noé y tiene, yo qué sé, un caimán, 5 gatos, 4 perros
y una boa constrictor, todos despeluchados y endogámicos y todo esto, Mm. habría que llamar a la Guardia Civil o algo por el estilo, o a la policía. O tendría, Sí, la moral de uno sería pasar, o qué sería lo mejor. lo mejor sería intentar hablar con él, pero en la mayoría de los casos no va a resultar, va a ser muy difícil o casi imposible. Entonces habría que contactar con servicios sociales para ver si pues sería necesario pues interponer una denuncia de la situación para que se tomaran medidas y se ayudara a esa persona de la manera menos traumática también para esa persona, que es lo que se intenta hacer. Pues muchísimas gracias, Arantxa. Te ha sido todo un placer y esperamos verte pronto por aquí. Muy bien, muchas gracias y para mí también ha sido un gustazo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Un tema muy interesante, aunque parece que se conoce mucho sobre el tema, luego realmente en profundidad hay mucha más chicha de lo que se ve a primera vista. Recordad que tenéis el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com para hacer cualquier sugerencia o pregunta. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.